Buenas tardes, Hello. ¿todo bien? Hola tía, está la tía Michans. Bueno, y está nuestra invitada, Juli Malintopi, licenciada en psicología, sexóloga, directora de Dildótica, que tiene que ver con juguetes sexuales con fines terapéuticos, ¿no? Una especie de mezcla de placer y educación al mismo tiempo. Y bueno, contanos un poquito, Juli, estás en un congreso, ¿no? Hoy. Buenas, ¿qué tal? Sí, estoy en Mar del Plata. No sé si el internet es muy bueno. La Esperemos que escena sí. es un extremo de un departamento donde estamos habitando muchas personas, así que cosas pueden suceder acá Está en el bien. fondo. Sí, estamos en el Congreso de Psiquiatría de APSA en Mar del Plata. Ah, ok, ok. Así que en estas Este, andamos. Juli, contame un poquito, ¿dónde te recibiste de psicóloga? ¿Por qué elegiste la psicología y dónde hiciste el curso de sexóloga? Cortanos un poquito todo. Yo ya sé, pero bueno. Bueno, les cuento, me recibí de psicóloga en el 2019 en la Universidad de Flores Sí. y después de recibirme empecé el curso de Introducción a la Sexualidad Humana en SASH, en la Sociedad Argentina de Sexualidad, y después de ese curso me interesó un poco más el mundillo de la sexología, así que hice el posgrado en sexología de Fundación Foro. Y Ajá. ahí egresé Con y Camacho, arranqué. con el amigo Camacho. Exactamente, con Javi Camacho, el director de la formación F. Rinaldi. Sí. Y bueno, hoy él es un poco el líder o el coordinador del equipo en el que trabajo. Fue mi profe y quedé trabajando ahí con ellos en CICIP, en un equipo de psicólogos, sexólogos, médicos y demás. Bien. Bueno, acá hay muchos psicólogos. Acá me pregunta mi hermano si conoces a Guido Fischer. Sí, lo conoce. Guido Sí, Fischer es el sexólogo de la Escuela Sistémica Argentina. Guido Fischer es muy famoso en el mundo de los muy sexólogos. conocido, Bien, referente. es nuestro sexólogo de cabecera, de todo. Todos hemos supervisado. Bueno, y un poco te quiero preguntar un poco con el tema de la supervisión. Acá hay muchos psicólogos, terapeutas que en algún momento, cuando nos viene la consulta sexológica al consultorio, nos faltan herramientas, nos faltan cuestiones que tengan que ver más con ese tema y es ahí donde recurrimos a gente como ustedes. ¿En qué momento un psicólogo generalista, un psicólogo sistémico, un psicólogo cognitivo no tiene las herramientas y tiene que consultar, derivarte a vos o supervisar con vos? ¿Cuáles son las herramientas cuál es el plus? Porque vos son las dos cosas, psicóloga y sexóloga. Claro. ¿Cuál es el plus que te da ser sexóloga para un psicólogo general? Me parece que hay algo re importante y es cuando la disfunción sexual es algo que irrumpe en la vida del paciente y no puede tener otra interpretación o abordaje desde la clínica. Si bien podemos entender que a través de descubrir creencias o pensamientos automáticos o emociones asociadas a la sexualidad, podemos abordar una disfunción sexual, es interesante pensar que hay ciertas disfunciones que están categorizadas y que tienen un plan de tratamiento específico con un enfoque TCC de base, que es necesario abordar. Entonces creo que la supervisión aparece cuando tenemos un paciente con dolor en la penetración o con una disfunción eréctil recurrente o con eyaculación precoz, que suelen ser como los diagnósticos que más aparecen, y el abordaje desde la clínica, desde, bueno, ok, te pones nervioso y qué pasa con la erección y esto cambió recientemente, ya no es suficiente y necesitamos estrategias para poder tratarlo. Me parece que ese es un buen momento para Estas supervisar. son, decís vos, las consultas que más frecuentemente aparecen. A Sí, nosotros pueden intervenir acá, hay muchos psicólogos de pareja y de familia, pueden intervenir por chat y hacer preguntas, pero bueno, nosotros trabajamos, los que trabajamos mucho, hay varios terapeutas de pareja, un poco con los momentos vitales de la pareja y re. aparece que en algún momento aparece como el hartazgo,
No sé, las cuestiones de la monogamia, la ausencia de deseo, los momentos vitales de uno y otro, la llegada de un primer hijo. ¿Cómo laburás estas cuestiones de la evolución de la pareja? Bueno, eso me parece algo re importante, como cuando trabajamos en sexología, en primer lugar el paciente siempre es la pareja, por más que estemos trabajando con un paciente de manera individual, cuando hacemos un abordaje sexológico debemos incluir a la persona con la que tiene sexualidad, sea una pareja estable o no, y si no la hay, con las personas con las que se vincula, necesitamos un otro con quien ejercitar y hacer el tratamiento. Ajá. En las cuestiones de pareja, la consulta más frecuente es la disritmia sexual o ¿Cómo es la la disritmia? falta. La disritmia Ah, sexual tiene que ver un poco con esto, con una discordancia en el deseo sexual entre las personas de la pareja. Uno que quiere más, uno que quiere menos, o que por algún motivo, como decía Sergio, de algún momento del ciclo vital de alguna de las dos personas de la pareja, el deseo cambia notablemente y es, che, pero esto nos pasaba habitualmente, nosotros teníamos sexo 3 veces por semana y de repente cambió y aparentemente no hubo ningún cambio en el vínculo. Bueno, capaz cambió de trabajo y eso alteró su deseo sexual o están buscando embarazo o puede haber un montón de cosas que irrumpan la vida y se modifique. Y me parece que en la consulta de pareja el deseo sexual hipoactivo o la disritmia sexual son las dos consultas como más frecuentes en este área. sí. Eh, por ejemplo, vos hablabas recién del tema de la eyaculación precoz y yo me acuerdo haber leído un libro que supervisé también con Guido que se llamaba Toco y me voy. ¿Te acordás? Sí. Y tenía que ver con diferentes ejercicios que le hacía hacer el paciente. ¿Evolucionó el tratamiento fue evolucionando o siempre lo mismo y tiene que ver un poco con eso? En realidad, lo que hacemos en sexología es bastante conductual en el sentido de que intentamos desensibilizar al paciente a través de la exposición y de la práctica para poder en la escena sexual tener una función sexual esperada. Siempre planteamos que no hay una buena manera, un buen desempeño sexual, sino que tiene que acomodarse a las expectativas del paciente y muchas veces debemos acomodar las expectativas del paciente a su rendimiento. Entonces, lo que pasa con la eyaculación precoz es que ya no se usan los criterios diagnósticos de 5 segundos o 3 bombeos, sino cuando el paciente acaba antes de lo que esperaba que sucediera. Entonces, cuando hay Mm. un malestar referido a, bueno, si estuviste teniendo sexo durante 4 horas y no querías acabar, bueno, mira, la expectativa ahí debemos ajustarla a la práctica. Pero sí es cierto que si hay una penetración y al poco tiempo una eyaculación no deseada o que genera malestar, sí, se hacen ejercicios. Se hace el ejercicio de parada y arranque para poder ejercitar al paciente en llevar el estímulo excitatorio. Trabajamos mucho con el termómetro de excitación y le enseñamos al paciente que registre entre 0 y 10 según el estímulo que Mm. está percibiendo, ya sea por masturbación o por estímulo visual o táctil o auditivo. Puede ver porno, puede tener relatos eróticos, puede tener audios eróticos, llevarlo y que guíe, que marque dentro de este termómetro cuál es el nivel de excitación que tiene, para Mira enseñarle vos. que entre un 8 y un 10 es probable que acabe. Entonces, si Mm. nosotros prolongamos un estímulo, piensen que la respuesta sexual se produce cuando el estímulo, el tiempo es adecuado. Entonces, un estímulo adecuado sostenido en el tiempo nos va a llevar a un orgasmo o a la eyaculación. Entonces lo que Mm. tenemos que ejercitar es esto. Si tenés un nivel de excitación 8 con un estímulo sostenido en el tiempo que te provoca placer, vas a acabar. Entonces habituamos ese estímulo para que pueda controlarlo y entender que cuando está llegando a un nivel de excitación que le va a hacer acabar prontamente, puede señalar el punto de no retorno y ahí cesar el estímulo por un tiempo y poder tener control eyaculatorio. Básicamente para y arranque. Es lo mismo que se sigue usando tanto para disfunción eréctil como para eyaculación precoz, te diría. En el chat nos pone Horacio, un rapidito de vez en cuando viene bien. Total. La Totalmente, expectativa ¿no? de tener sexo durante un montón de horas, chicos, qué Eso te quería fiaca, por preguntar, el favor. tema de la ansiedad de rendimiento, ¿no? Que es los pacientes varones
que tengo, esa cosa de yo lo que quiero es rendir, lo que quiero es esto, toman Viagra o sildenafil en edad temprana. Bueno, ¿cómo se labura esto en el consultorio sexológico? No sé si es el mito si los mitos de antes de la sexualidad siguen siendo los mismos, la verdad que no lo sé. Siguen, El sí, mito de siguen Superman, del aplicando. supermacho que tarda un montón, yo la mato, esa cosa, ¿no? ¿Siguen Sí. existiendo todavía esas cuestiones o los pibes mejoraron a mi generación? Ay, no, yo no me gusta ser pesimista, porque yo soy muy entusiasta, No, en vos, realidad. vos, vos, vos- Pero no no mejoró seamos nada, la Panam, verdad. dale, vos existís vos, dale. No, pero no mejoró en el sentido de que cambiaron los discursos, pero un poco Sí, las creencias se siguen sosteniendo. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser fuertes, tenemos que rendir, tenemos que dar placer, tenemos que pasarla increíble. El sexo tiene que ser una cosa que nos deslumbre. La claro, realidad es que el demasiado sexo es idealismo, ¿no? sexo. Está Claro, sobrevalorado el sexo, ¿no? antes por durar mucho, por ser muy potente, por tener una erección súper dura. Hoy en día, un tema antidepresivo y Viagra. Así llegan la mayoría de mis pacientes. El problema es que hoy Claro. me llegan pacientes de 20 años con antidepresivo y Viagra. Pacientes que no pueden 20 conectar con la años, boludo, sexualidad. perdón, 20 años, No pasa nada. Dios. Sí. La mayoría Micha, de mis te escucho, pacientes ¿eh? llegan con Dale. Viagra. Sí. Ya el Viagra al principio lo usamos como bastón, como medio, Ajá. porque en realidad es el primer intento de solución. Es, che, ¿sabes qué no se me paró? El otro día estaba cogiendo con una mina, no se me paró, tómate un Viagra. Toman el primero y a partir de ahí se empieza a generar una respuesta de tanto temor que, bueno, la próxima lo tomo por las dudas, y lo tomo por las dudas, y lo tomo por las dudas. Y llega un momento en el que ese por las dudas es la constante. ¿Y cuándo te animás, después de ese por las dudas, a volver a coger sin Viagra? Es muy complejo. Mucho Provoca más como una si no especie tenés una pareja. de tolerancia, ¿no? Una especie de Sí, claro. un acostumbramiento a si tengo este recurso, ¿por qué voy a dejarlo? Sí, es como tal vez el alcohol en algún otro grupo, bueno, no, toma alcohol para poder tener una cita. Bueno, el Viagra se volvió bastón y nosotros en el tratamiento lo usamos al principio como, ok, todos los encuentros sexuales van a ser con Viagra, está bien, perfecto, no hay problema, pero vas a tener que practicar y vas a tener que hacer el ejercicio para y arranque 5 veces por semana hasta que aprendas que tu respuesta sexual fisiológica está ok. Entonces después trabajemos el miedo que te genera tu desempeño sexual frente a otro. Exponemos el síntoma de esa manera. Si vos podés tener Ujú. una erección y estar pajeándote durante 40 minutos, no me vas a decir que después cuando hay un otro, lo único que cambia es tu respuesta sexual. Es ese otro que aparece como frente a quien le tenés que rendir cuentas, examen o ser súper extraordinario. Entonces no sé si cambió tanto. Eso fue algo que me sorprendió bastante en la clínica, porque yo pensé que iba a trabajar con pacientes con alguna patología cardíaca que les provocara una disfunción eréctil Una cosa más fisiológica. médica. Sí, y la verdad es que no. Mi población, la mayoría de mis pacientes tienen entre, les diría, 19 y 45 años y, y no tienen causas orgánicas. Algo importante es, la primera entrevista es entrevista PSI, pero siempre tenemos la derivación a médico para poder chequear que no haya ninguna patología orgánica, porque por más que podamos Ujú. trabajar un montón, si el paciente no tiene, por ejemplo, erecciones espontáneas, erecciones matutinas o nocturnas, por más que le haga hacer 20 veces el ejercicio para el arranque, hay algo de esa vascularización que no está sucediendo. Entonces, primero descartar todo lo orgánico para poder trabajar limpio, para poder saber qué estamos haciendo. Escúchame, Juli, ¿tenés más pacientes mujeres? Hay la consulta, en general, ¿hay consulta sexológica más de varones, de mujeres, de ambos? ¿Qué onda con eso? ¿Hay quién se anima más? ¿Se animan igual? En el repertorio de pacientes que tenemos en el equipo completo, hay más varones. Yo me Mirá, especializo más en mujeres, consultan mucho más los varones, es cierto, pero pero porque me... les da más vergüenza a las chicas, ¿qué pasa ahí? No, pues no hay tanto registro, porque las patologías Ah, de las mujeres generalmente son por dolor, mira. que puede ser vaginismo o dispareunia,
y un poco las mujeres nos acostumbramos a sufrir, entonces entendemos que si te duele cuando te penetran es normal Bueno, y lo nos mismo nos cuesta pasa a más los judíos, ¿está entender. bien? Está bien. Total, sí, estamos ahí dentro del mismo Sí, 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 conjunto. sí, sí. Yo trabajo con minorías en general, diversidad Claro, sexual. totalmente. eh, Yo pensé que habíamos mm, monopolizado el sufrimiento, pero no, las mujeres también sufren. no, Sí, sí. no, lo que pasa es que es eso, como estamos acostumbradas a que hay cosas que nos duelen, pocas veces registramos que el dolor en la penetración es algo que realmente es un motivo de consulta, que no es solo capaz una cuestión de lubricación y no se Ajá. consulta en la consulta ginecológica o la mayoría de los ginecólogos no son sexólogos también, entonces es como, no, pero no tenés nada, usá lubricante. Y tal vez lo que hay es tensión por vaginismo y se cierra los músculos del introito vaginal, entonces el dolor tiene que ver con tensión, no tiene que ver con una morfología de la vagina. Y trabajar con mujeres me divierte. Es cierto, tengo un montón de pacientes varones y los amo y me encanta y es súper lindo cuando de repente cogen bien y me mandan un mensaje un día cualquiera, Juli, pude. Eh. Súper orgullosa de ellos. Eh, pero sí es cierto que cuando yo les digo, che, ¿Por qué no me se te mandarán va a esos mensajes a parar, mí? Puta madre, me equivoqué de rubro. te equivocaste de Dale que hoy no pacientes. consumí, me pone. Bueno. Claro. Sí es cierto que cuando le digo a un varón, si hacemos esto, vas a recuperar una erección Mm. o animate a perder la erección porque no pasa nada, porque la puedes recuperar. Me pasa que me miran y me dicen como, Juli, no sabes Ujú. lo que es que no se te pare. Y es cierto, no sé lo que es que no se te pare, no sé lo que es tener pene y que me pase eso, pero sí he estado con personas que no se le pararon y la verdad, qué sé yo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Eh, entonces, medio como que lo tengo ahí dividido, pero sí, consultan mucho más los varones. En secreto, ¿eh? Nadie lo dice a viva voz, no es Ah, que los ¿no? varones dicen, No lo ponen en el Instagram, hoy no se me sexólogo. paró. No, no, No le dicen no. a sus amigos, che chicos, estoy yendo al sexólogo, ¿no les pasa que a veces Claro, acaben antes claro, de lo que quieran? Consulten. No, soy la totalmente. psicóloga y es como, capaz después del tratamiento lo cuentan más y lo recomiendan. Escúchame, Juli, hace poco Severio sacó un libro que se llama Amor sin cerrojos, que habla de las nuevas modelos de pareja, de relación. ¿Cómo atraviesa esto en la consulta? Y si realmente, ahí está el libro, Ahí está. la tía lo pone, Amor Gracias, sin cerrojos, y gracias, habla un poco de los Sergio. nuevos modelos de relaciones y de pareja. ¿Cómo atraviesa esto, si existe realmente esto de los nuevos modelos de pareja o de relación? Si lo dice Severio, debe existir. Sí, claro. ¿Y cómo impacta en la sexualidad? ¿Qué pasa con la pareja abierta? ¿Qué pasa con los celos? ¿Qué pasa con incluir un tercero? ¿Qué pasa con los secretos? ¿Qué pasa con las traiciones? Eh, Te estoy haciendo Pasa muchas un preguntas en una. montón. No, Sí, pero me copa, me copa. Bueno, justo un poco meto ahí un poco de lo que voy a hablar mañana. Lo que veo, yo trabajo con diversidad de parejas también, entonces atiendo relaciones abiertas, triejas, eh, ajá. vínculos jerarquizados, como que trabajo un poco con todo eso y me copa ver cómo es la construcción de un vínculo no monógamo. Los problemas no sé si son tan distintos a la monogamia, ¿no? Como la ruptura del contrato, la traición, la falta de lealtad, eh, la incomodidad, el dolor. Sucede en todas las parejas, porque me parece que hay algo de esa expectativa que hay en un vínculo con un otro que puede ser que se rompa en cualquier momento. Y bueno, claro, provoca dolor. Los Sí es mismos cierto problemas de que amor que creo, hace miles de años. total, que No, siempre, no, sí, que sí. me parece re loco, aparte que sean problemas de amor y que no sean problemas que se repliquen, por ejemplo, en la amistad, ¿no? Como algo que trabajo mucho con mis pacientes es, bueno, hay una cuota de confianza que tenemos en nuestros amigos, una cuota de respeto, una cuota de compromiso que tenemos con nuestros amigos, que nos cuesta compartirlo con la pareja, como si es cierto que en la pareja se deposita un proyecto, pero en la amistad también. Me parece como que se pone en juego algo más que igual los nuevos vínculos tampoco lograron reformular. No es que una Ajá. relación abierta se parece más a la amistad. No, tiene las mismas. Bueno, justo Brigitte Basallo, que escribió El desafío poliamoroso, plantea que aunque se puedan modificar las maneras de vincularse,
las expectativas siguen siendo monógamas, ¿no? Como Mirá, el interesantísimo. compromiso. Claro, monógamos en el sentido de que yo espero algo de ese otro en este vínculo diádico, más allá de que puedan existir 20 personas más. Sí es cierto que más personas ¿Cómo se llama involucradas, el más libro? Repetí. quilombo. El desafío poliamoroso El desafío polamoroso. Si alguno lo puede poner ahí en el chat, estaría bueno. de Bien. Brigitte Vasallo. Cierto que justo mañana voy a hablar un poco de disforia poscoital, investigando un poco sobre ese tema. La disforia poscoital, no sé si todos saben, es la aparición de emociones negativas luego de un encuentro sexual satisfactorio. Emociones Mirá, negativas como emociones de como valencia una negativa sensación en de realidad. vacío. Vacío, tristeza, angustia, enojo, agresividad, culpa, sin un motivo aparente, ¿no? No es que tenemos un encuentro que no es placentero o no consentido, de ninguna manera estamos hablando de eso, sino un encuentro satisfactorio que provoca luego del orgasmo una sensación de malestar. Y algo de lo que investigaba era esto, que Pero la eso tiene que diferencia ver con entre el los sexo o tiene que vínculos, ver con el vínculo. Ah, con el vínculo. Bueno, esta me estás contestando. Sí. yo no sé, capaz estoy re chamullando, ¿eh? No, Y puede tampoco soy una ser, puede científica ser. del CONICET. No, Mi bueno, investigación no es fue, chamullo, son construcciones de realidad y de sentido, ¿no? claro, mi Sí. interpretación de la temática fue que, sin dudas, o sea, varios de los predictores de disforia poscoital son la vulnerabilidad emocional, las expectativas inadecuadas o expectativas diferentes del sexo o del vínculo. Entonces, lo que empecé a investigar es que algo tiene que haber de lo vincular y lo que pensaba era un poco la diferencia entre vínculos que tienen una estructura, por más que sea monógamo, polígamo, relación abierta, jerarquizada, tienen una estructura, un contrato, una expectativa clara, que se diferencia de vínculos modernos como chongos, situationship, amigarches, amigos con derecho. Vieron que hay como una gran brecha entre Mm. soltero, de novio, ni idea. Este ni idea es como cogemos, te escribo, no te escribo, me escribís, te escribo yo, nos abrazamos, nos damos un beso, desayunamos. Es un montón, está bien, te quiero, me querés. Como se empiezan a abrir un montón de preguntas que luego de un orgasmo la vulnerabilidad aparece y puede provocar malestar por esa sensación de incertidumbre total. Entonces, nada, en relación a esto de los vínculos modernos, creo que hay como un cambio. Sí, Mi hermano Horacio, Horacio, al que te presento, te quiere conocer y quiere preguntarte. Dale, Horacito. dime. Bueno, si me pasás el celu para con... No, no, eso es el chiste Ahí viejo. ya está. Escúchame, te quiero preguntar. Y bueno, el machirulo siempre está. Mirá que la tía, si te quiere Igual conocer. le encantó, le encantó. Bueno, le alegra que la Seguro, ¿qué le decís? Seguro. Olvídate. No, lo que Escucha. pensaba Halagada. no, lo que pensaba es, uy, ahora son dos. Escúchame, Juli. Después hablamos. Dime. Escucha, te digo. Si no, pregúntale a Camacho, quién soy yo, para que sepa que... No, Escúchame, te Pero claro, quiero claro que no. te preguntar algo. conozco, No, preguntale, Horacio. claro. Dos cosas te quiero preguntar. La primera, eh, los que tenemos clínicas hace varios años, sabemos que el tabú era la sexualidad en una época, ¿está claro? ¿Sí? Este, a mí me gustaría saber cuál sería el tabú para vos en este momento en una sesión. Yo me imagino que, bueno, por ahí, pero sos clínica, no solamente Sí, atendés, sí. ¿Y cuál sería para vos el tabú hoy? ¿Se entiende lo que digo, no? sí, Sería, sí, sí. antes vos tenías que ser cuidadoso, qué sé yo, no sé, para preguntar, che, me voy a extender un cachito, ¿cómo es tu vida sexual? Y bien, bien, 2 veces por semana, y todo bien, y bueno, y vos, bueno, nada, Claro. nada, no quiero, bueno, pero hoy, no, hoy vos le preguntás a uno y bueno, y te cuenta todo. ¿M? Sí, creo Ayuda mucho que todo esto de la televisión, la radio, los que hablan de sexualidad a cualquier hora, esto, ¿no? ¿M? sí. Nuestra ex Me parece alumna, ¿no? Que que se publica, dale. Sí. bueno, creo que Cecilia C. Hizo un gran cambio y abrió Mm. el mundo de la sexualidad. Me parece que Sí. ahora la intimidad y el amor son un poco el tabú. O sea, Mirá ahora vos. serio? podemos coger a demanda.
Sí, coger, ¿no? Hicimos tal y tal cosa, ¿verdad? Y hablar de la sensación cuando lo llevo a los pacientes. Qué bueno ser psicólogo para poder hablar de los pacientes, ¿no? Y Los claro, pacientes genial, son los genial. Y no amigos, hablar de nunca de uno. Pero, uno. pero Total, a qué ninguno de sería acá nos pasa eso, ¿no? qué Claro. sería la Eh, intimidad y el amor? Porque en esto, es, de qué implica para vos ese encuentro que tuviste con esa persona. ¿Cómo te ah, sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué sensaciones te llevaste? Como medio un sexo a la carta, me parece que hay ahora. E igualmente hay algo se normalizó un discurso de sexualidad, que es, cogimos, acabamos, tuvimos un orgasmo, me la chupó, se la ve, ahí, ¿no? Como tampoco es que hay una conversación sobre sexualidad, que me parece que hasta incluso puso un estándar de sexualidad donde ahora todos quieren acabar todo el tiempo. Es como decías vos, Horacio, antes, un rapidito puede ser un sexo para complacer y ya, una pajita compartida y listo, sin tener que hacer tanto despliegue y performance. Entonces me parece que se habilitó un discurso de sexualidad, pero tapó un poco la experiencia personal de... Sí, la pasé bárbaro, estuvo increíble. Siempre la pasamos tan bárbaro e increíble. Esto que decía, los pacientes igualmente no cuentan que vienen al sexólogo, no porque tengan un problema, sino porque hablar todavía de que hay algo de la sexualidad en construcción da miedo, da vergüenza. Todos ya tenemos que saber coger. Eh, es como, no sé, incluso la gente cree que porque soy sexóloga nos pasa en el equipo, somos máster en el sexo y la verdad es que cada uno tiene una construcción de la sexualidad individual. No hay una buena manera de coger, es coger y ya. La yo, buena manera de coger es disfrutando. la segunda pregunta está dirigida a eso. Igual no puedo dejar de decirte que hace 20 años, cuando Guido Fischer daba la clase de sexualidad en la Escuela Sistémica Argentina, yo entraba y decía, cuando aparezca la parte práctica me avisás, porque pobre Guido, viste, era pálido y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno. Pobre Guido. Bueno, escúchame, la segunda pregunta tiene que ver con esto que estás hablando. Mi estilo tiene que ver mucho con el lugar del terapeuta, qué le pasa al terapeuta, etcétera, etcétera. Sería la primera que pregunto en una supervisión, es qué te pasa a vos con este paciente, qué sé yo, qué sé cuánto. ¿Y qué te pasa a vos? Con todo esto, Claro, con los porque bueno, pacientes, sí, si es muy íntima, bueno, la pasamos. no, no. A mí me pasó que Habla con ejerciendo su la psicólogo. profesión, Mm. primero llamo a mi terapeuta. Está bien, Lo primero que hago es hablarle ahí. No, no, lo primero que me pasó es que me cambió mucho la visión de la sexualidad. claro. Obviamente yo también tenía un modelo sexual propio de la ESI y de la estructura que, que ahora intento cambiar. ¿Cuál es el Entonces modelo sexual de la ESI? y esto, rendimiento, Ah, productividad, ok. y poco orientado al placer, ¿no? Como algo más que tenemos que hacer bien y ya. Y me pasa que aprendo un montón. ¿Y cómo me siento? Me siento muy desafiada. Muchas veces me siento muy desafiada con esto de enseñar que es una construcción personal y que es encontrar las propias sensaciones. En esa misma búsqueda estoy yo, como obviamente que los pacientes nos reflejan un montón de cosas y es como que digo, wow, claro, hay muchas cosas de las que digo que me cuesta un montón aplicar. Y lo suelo compartir con mis pacientes, eso. Che, a todos hay cosas que se nos La dificultan. resonancia que tenés vos. Total, total, porque me parece que es parte y es humanizar un poco algo que es súper humano. Estamos hablando de sexualidad, no estamos hablando de algo súper ajeno. Te quería preguntar algo que se hizo meme, se viralizó, la gente se lo tomó en la joda, pero quería ver la mirada de una profesional de los Terian, ¿no? De Sí, esta, que es una moda, ¿no? Que yo me autopercibo sopolar. Hubo como mucha cosa en redes que ya pasó, ¿viste? Todo lo sí, que ya sube y está. baja. ¿Y cuál es tu mirada de esto? ¿Qué es lo que buscan estos pibes y pibas? Yo creo que de alguna manera, primero pensé que era un juego de roles, Ah, ¿no? mira. Mm, Como se hace mucho en el BDSM, es asumir un sí. rol Ajá. de cualquier cosa, puede ser un animal, o como puede ser un objeto, como puede ser eh,
una posición frente a la vida. Em, y después creo que de alguna manera, sí, fue una movida que hoy se esparce muy rápidamente, como hay, hay necesidad de identidad y de disrupción, y esto apareció y se hizo súper viral y la gente, y todos queremos ser virales, de alguna manera queremos pertenecer a la manada. Yo fui flogger en la época de los floggers y era Me una acuerdo. más, como Sí, 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 nunca sí. tuve identidad en ese sentido. Sí creo que obviamente es necesario poder distinguir quién está teniendo un conflicto de identidad y realmente considera que es un oso polar y quién quiere jugar a ser un oso polar, porque podemos jugar a lo que quieran. Siempre que sea un juego de roles podemos asumir el rol que Totalmente, queramos totalmente. sin perder la identidad del yo, ¿no? Como entendiendo que yo sigo siendo yo y que me puedo disfrazar. Ahora estoy disfrazada de psicóloga, toda esta semana estuve disfrazada de académica. En realidad Totalmente. soy una Sí, sí, sí. rancia que estoy en remera atendiendo a mis Totalmente. pacientes. Eh, Totalmente. Sí, asumir sí, un sí. rol social El para contenido y cumplir la con relación, le cierto. decimos nosotros, ¿no? Total. Me parece que ese punto, visto desde ahí, es un juego. Morder a un niño o salir a hacer cuestiones, qué sé yo, si te pones a estar en la calle en bolas porque sos un terrier y no necesitas ropa, bueno, no, estás irrumpiendo con algo y hay que evaluar qué pasa. Me mordes una mesa y te cago a piña. Bueno, Y sí, escuchame claro. una cosa, Juli. Esta charla se llama o tiene el título Juguetes sexuales con fines terapéuticos. Y a propósito, vos sos la directora de Dildótica, ¿no? ¿Qué es Yes. Dildótica? Contanos a todos qué es De paso pasamos el chivo, todo lo que quieran comprar, en los mejores juguetes sexuales con fines educativos, porque aparte no es un mero sex shop, sino que tiene una cuestión pedagógica, ¿no? En la Sí, cuestión de los juguetes. Bueno, ¿para qué lo explico yo si Perdóname, lo ¿me vas a podés explicar vos escribir, mucho mejor? lo podés escribir en el chat? sí, Sí, obvio. Dildótica un poco comprale, tía, ¿eh? Más surgió. vale que le compres, ¿eh? Obvio. Dale. Sí. Dildótica surgió un poco como un escape de la clínica, algo que me pasó que era que la mayoría de mis pacientes llegaba, me sigue pasando igual, ya no tanto, pero al principio me pasó que la mayoría de mis pacientes me daba cuenta que si hubiesen tenido una charla sobre sexualidad despatologizante, no hubieran tenido que estar 20 años con Viagra y llegando a mi consultorio cagados en las patas. Entonces un poco dildótica, sí, claro, hay descuento, hay descuento. Entonces dildótica surge para salir de la clínica del consultorio y llevar conversaciones sobre sexualidad al público en general. Y la introducción de los juguetes fue porque realmente usamos juguetes sexuales en la terapia eh, y porque me parece que son un gran elemento para poder explorar la sexualidad y recorrer el cuerpo. Algo que enseño mucho, o mi manera de ver la sexualidad saludable, es el recorrido de la topografía de la sexualidad. Entonces, estímulos que estén especialmente diseñados para recorrer el cuerpo y provocar sensaciones me parecía un gran enganche. Tenemos juguetes, traje muy poquitos porque ay chicos, no Dale. saben, en la ruta me paró la policía, nos paró, nos ¿Y te revisaron todo sacó el los auto juguetes? y yo estaba con todo, adentro de las botas tenía esto. Mm. Vamos a un congreso, veníamos con una amiga y un amigo. Muy Mi amiga y mi bueno, amigo ¿eh? no sabían que los traía y yo como, sí, somos sexuales. Bueno, también somos un poco raros. Juguetes que usamos, que la mayoría de mis pacientes con vaginismo necesitan hacer un ejercicio de dilatación y de distensión de los músculos vaginales. Entonces Decime que usamos hay video de la tutores. cana mostrándole No, bueno. no, no, hay un No. video de yo con la policía saliendo porque me llevaron la valija y yo salí con los dildos así. Eh, free, free, ya venía mi viejo Espectacular, yéndome a una gran buscar y anécdota. yo... Dale. Cosas que pasan cuando uno transporta juguetes. Totalmente. Sí. Estos son dilatadores vaginales y lo que hacemos es utilizarlos en progresión para el vaginismo y también se usa para la dispareunia. La dispareunia es el trastorno por dolor, ahí sí ya hay causas orgánicas, pero para habituación de estímulos se usan dilatadores, que es la progresión de juguetes de distintos tamaños para poder ir elastizando el tejido vaginal. Y para disfunción eréctil usamos los anillos
que justo el otro día un urólogo contaba que ahora diseñaron unos anillos que tienen un registro para que el paciente duerma con el anillo puesto y registra cuántas erecciones nocturnas tiene y con qué Mm. rigidez. Entonces podemos ver que si el paciente durante la noche tuvo una rigidez del 70%, una buena tumescencia, quiere decir que es súper funcional y que no necesita abordaje médico. Mm. Y después, la verdad es que hay muchos juguetes que permiten la exploración, por ejemplo, para el trastorno del deseo, el deseo sexual hipoactivo, usamos muchos juguetes tipo balitas que no son tan invasivos para usar en pareja. No es lo mismo Mm. caer con un dildo a tu pareja, como empecemos a explorar. O con un Mm. succionador, el succionador es uno de los que más hace de temer a las parejas varones, como me va a ¿Por qué? reemplazar. Porque es cierto que el succionador tiene el potencial de provocar un orgasmo en 3 segundos. O sea, Es me voy como, con el tipo tiene miedo de que diga, me voy con el succionador y te dejo, boludo. ¿No? total, es que imagínate, no te tenés que desnudar, no tenés que hacer Venga, nada, déjame te lo joder, mucho apoyás más tres fácil. segundos así y Listo. acabás. Eh, Claramente no reemplaza algo importante que para mí es fundamental o que siempre digo en Dildótica es ninguno de los juguetes reemplaza a los humanos. O sea, no hay manera. Esto no es un cuerpo, esto no es una persona, esto no brinda validación, amor, contención, reciprocidad. Esto es un juguete que te estimula, igual que un almohadón si te querés frotar o igual que lo que sea. Entonces, los juguetes sirven como potenciadores de estímulos sexuales. Y las balitas suelo ofrecerlas mucho a parejas porque tienen la versatilidad de poder usarlas para masajes, caricias, mimos, como ese recorrido del cuerpo. Si agarramos una balita y siempre digo lo mismo, cualquier juguete sexual que lo agarremos y lo pongamos directo en la vulva, en el clítoris, en el introito vaginal, entre los testículos y el pene, va a provocar un estímulo. Ahora, la quinta vez, la décima vez, ya es como, bueno, qué sé yo, no sé. Necesita novedad. Esto también necesita novedad, igual que las parejas. Entonces, tienen que ser algo que se retroalimenten positivamente. Y un Mm. poco es esa, la motivación de Dildótica es dar ideas, como me gusta ofrecer ideas para esa Las variedad charlas, de ¿no? Hay veces escuchar que haces gente. eventos con un vinito, la gente se divierte, se relaja y tiene, ¿no? Total, hacemos Y hay ejercicios, ejercicios. juegos, información. Siempre me gusta dar información en el medio de alguna actividad, porque es cuando más se registra. Si yo te enseño que acariciando hacia tu pareja, te cuento cómo pueden estar los aceleradores y los frenos del deseo, te lo vas a Mm. acordar. Te lo vas a acordar Sí. porque tu pareja te arañó más fuerte, porque en ese momento hubo una conexión, como que esa experiencia se consolida diferente. Entonces, un vinito, una comidita, una mesa de amigos o de parejas o de lo que fuera, me parece un gran lugar para ¿Existe hablar de la cocina sexualidad. afrodisíaca de verdad o es todo chamullo eso? Ah, No, me no. da chamullo, Es lo único afrodisíaco es chamullo. acá, ¿no? El cerebro, Es el cerebro que es el órgano sexual más importante de todo. la interpretación de los estímulos es fundamental. Algo re importante es Totalmente. que el órgano sexual más importante es el cerebro. Eh, Siempre hago el ejemplo de, viene tu pareja, estás lavando los platos, cocinando, bañándote, haciendo cualquier cosa, viene tu pareja, te pega un chirlo, un día decís, ¿qué haces? Hola. Al otro día estás alunado, viene tu pareja, te pega un chirlo y decís, ¿qué mierda haces? Anda a levantar las cosas. No cambió nada. El chirlo es el mismo, la pareja es la misma, vos sos el mismo, que 24 horas de diferencia, lo que cambió es lo que estaba pasando en nuestra mente. Entonces, lo más importante es la percepción e interpretación de los estímulos, no tanto el estímulo en sí. Si tu pareja viene y Mm. te clava esto de repente en la espalda, decís, ¿qué mierda haces con la balita? Guardá la balita y cociná, que es tarde. Y otro día viene y te dice, che, usamos la balita y decís, sí, lo estás pensando. Y quiero eso. Totalmente. Entonces, registrar Bueno, eso es fundamental. es En nuestra fundamental. época, en nuestra época se llamaban ratones. Totalmente. ¿Viste? Ah, claro, los ratones de la cabeza. Ratones. Así. Totalmente. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo tengo más preguntas para hacerle a Juli, pero si alguien quiere hacer una pregunta o por chat o levantar la mano o hacer una pregunta, que calle ahora, ¿cómo es el dicho? ¿Cómo se llama esta charla?
que hable ahora o calle para siempre. Te quería preguntar, bueno, quiero decirles algo. Uli es la cara de la campaña de HIV en la Argentina de Pharmacity, ¿no? Que Ujú. Pharmacity, si quiere auspiciar este espacio, estaría espectacular también, ¿no? Ya Que que, Sí, vengan. que hay que pedir. venga, y no, que si hay 2 por 1 en Nugatón, mejor. Eh, ¿Cómo es el tema de la campaña de HIV? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los tabúes? ¿Por qué la gente tiene resistencias a veces a hacerse los test? ¿Qué está pasando con esto y cómo lo relacionas con el tema del autocuidado? Es re interesante. Bueno, no sé si pasó, obviamente no quiero que lo contesten, pero sí me gustaría que piensen cuándo fue la última vez que se testearon de VIH. Lo que vi, Ay, qué lástima. ¿Se corta? ¿Soy yo o se corta ella? Se corta, se corta. Se está cortando un poquito. Qué Como que la lástima. señal falla. Bueno, vamos a esperar a que se recomponga. Mm. fue- Bueno, se ahí me estás, tildó, ahí Juli. volví. Sí, sí, ahí volví. Sí, Ahí volví. perdón. Em, bueno, lo que les decía es, no quiero que me contesten, pero sí me gustaría que piensen cuándo fue la última vez que se testearon de Yo sí quiero VIH. que me conteste. ¿Eh? No, no, no. Lo importante es lo que cada uno Está piensa de esto, bien. porque la concientización tiene que ver con eso. La concientización Sí. tiene que ver con que cada uno se replantee cómo se está cuidando y qué está haciendo. Sí, algo que vi armando un poco la campaña y pensando esto, es que la mayoría de las mujeres en la consulta ginecológica, por lo menos una vez por año, podemos pedir el chequeo de ITS, medio como que te sacan sangre, te hacen el PAP, la colpo, todo, y es como, bueno, todo en uno, vamos a por todo. Y suele ser ese el espacio de consulta. Eh, no, los varones no tienen ese espacio de consulta anual, salvo que tengan un médico clínico o un urólogo. Entonces, el nivel de testeo baja también. Lo que sí, que comente el uso de PrEP. Sí, tengo un paciente que está haciendo un estudio de un ensayo de un nuevo PrEP. Ahora les cuento. Em, ¿Qué pasó con la campaña? La intención era poder testearse junto con Fundación Foro en el marco de la campaña de respuesta al VIH. El VIH hoy tiene tratamiento y siempre que se detecte de manera temprana es tratable, igual que la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces es fundamental que haya testeos. ¿Qué me pasó cuando me lo ofrecieron? Me caí en las patas. No Mm. había tenido situaciones de riesgo, no había tenido sexo sin protección, no había estado expuesta. Sin embargo, cuando me vinieron y me dijeron, dale, testeate, dije, che, y si da positivo, ¿qué hago? Se te Porque la llena mayoría de las y lo que cosas te nos pregunto. da miedo. Y ese miedo es lo que limita muchas veces a evitar, ¿no? La evitación, la estrategia de este siglo, como mejor evitemos, y pasa, y pasa, y pasa. Sin embargo, en materia de salud, evitar es lo que más nos perjudica. Así que nada, un poco la intención de la campaña fue esa, fue invitar a testearse de manera gratuita, 5 minutos, vas, te pinchaban un dedito, aparte del cagazo que me dio que me testearan en el medio de Pharmacity, adelante un montón de gente, dije, encima me voy a desmayar, yo pelé brazo ahí como si... Y el chavo me dice, no, no, es el dedo nomás. El dedito nada Em, más, no pasa nada. Sí, es sí, muy sí. rápido, es muy sencillo, es como un test de embarazo, gotita de sangre y ya. Y la verdad es que la intención es recopilar datos no solo de testeo, sino de prevalencias hoy en día del VIH. Sabemos que, por ejemplo, la sífilis estuvo en aumento en el último tiempo, que las prácticas sexuales cada vez están con menos cuidado y el uso de preservativo cada vez es más resistente. Es increíble. A todos nos da paja usar forro y todos lo entendemos. Pero loco, no puede ser que sea el método barrera por excelencia hace años y no lo tengamos incorporado a las prácticas. Entonces, me parece que si sumamos esas dos cosas, no hacemos prevención, no hacemos testeos y encima no usamos preservativo, estamos al horno. Te voy a hacer una pregunta Eh, de pelo grullo. ¿La resistencia es mucho más del varón o es de los dos? no, de los dos, de los dos, de los dos.
De los dos, de hecho, la mayoría de las respuestas es no, si yo no tuve sexo anal, no, si yo tengo una pareja estable, no, si no tuve contacto con sangre de nadie. Mucha desinformación. Pregunté Dildótica si se compartía por saliva, si se contagiaba por saliva. ¿Cuántos años pasaron de información de VIH? Y la gente me contestaba que sí, que creían que se contagiaba por compartir un mate con una persona. Esa desinformación es es tremenda, es como el contagio de HPV por inodoros. Es tremendo que todavía haya cosas que no sepamos, porque si lo que no sabemos es causal de contagio o de formas que no podemos prevenir, siempre la información nos va a hacer estar más seguros. Entonces, con todas las fuentes de información que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial, Google, Wikipedia, podemos buscar en todos lados que no haya información, me parece una locura. Un poco la intención de Dildótica es llevar eso. Y lo del PrEP, que Miguel habían Ángel Frutos, preguntado. leo para todo una pregunta, que comente Juli acerca del uso del PrEP y cómo llega esta situación al espacio de consumo de PrEP. El uso de PrEP, el PrEP es una pastilla que se puede tomar para prevención del contagio del VIH. No previene otras enfermedades de transmisión sexual. Eso es importantísimo porque lo que me estuvo pasando es que, claro, pacientes toman PrEP, entonces se sienten seguros. Hay diferentes maneras de tomar el PrEP. Hay uno que es que tomas 2 pastillas 48 horas antes de tener un encuentro sexual. Se está desarrollando una que es diaria, que tiene unas dosis más bajas que no tiene. Esa es la que está mi paciente en el ensayo clínico, que no tiene tanta repercusión a nivel hígado o riñón, no me acuerdo bien. Porque, claro, Mm, medio como un anticonceptivo, pero mm. para prevenir el contagio de VIH. Me parece fantástico. Sí me atemoriza un poco esto de, che, por tomar PrEP no estamos exentos de otras, sífilis, gonorrea, clamidias, HPV, no están prevenidas en ese método. Es un método barrera hasta ahí. Pero es muy efectivo. Hoy tiene validación y es muy efectivo en materia de VIH. Bien. Bueno, vamos a abrir un espacio para que le pregunten a Juli, todos los que quieran, Horacito, Silvia, Carol, Florencia, así que estamos abiertos a que le pregunten a Juli lo que quieran. Lo primero que le quiero decir es que te mando un abrazo, Camacho. Te mandé una foto de que Ay, estabas acá y le dije que eras lo una quiero a capa, Javi. que eras una capa, fantástico, y me dijo, bueno, mandale un abrazo. Bueno. Gracias. Me gusta Javi, Y lo de quiero. lo otro, ¿dónde son los espectáculos? Que pase el chivo. No, bueno, Eh, ahora le vamos a hago, decir Sí. que todos los que quieran supervisar con Juli en redes estás en @dildótica o en Julieta Malintopi. no, arroba dildótica. Es que en realidad @dildótica. dildótica era un Sí. espacio y ahora de repente es como mi seudónimo. Me siento un poco rara porque voy a lugares y ahí viene dildótica y yo digo, uy, es como un nombre de superheroína o no sé, es Ajá. raro. Pero sí, ya quedó como mi seudónimo. Arroba dildótica es la página y ahí hay un poquito de toda información. Muy Bien. bien. ¿Quién más quiere preguntar? Dale, tía. Florencia seguro va a preguntar. Florencia. El otro día te preguntaron un montón. Me parece que el tema del sexo en la escuela sistémica es inhibitorio. Si no, sigo preguntando yo. Tengo un montón de preguntas para Ah, yo hacerle. también, Dale. no, pero vos ¿No? decile, por ejemplo, a Candela, que está muy preocupada, que Candela, ahí está. No me digas que no vas a preguntarle algo, Cande. Pueden Dale, preguntarme lo muy que bien. quieran. Silvia Fit, Francisca, Preguntala, Abril Miñola, dale, ese. Ceci, Francisca seguro se ríe, está tomando Estefi, mate. pregunte. Sí, sí. Manuel. No, Yo no sé, justo ¿sabés, hoy, Juli? Yo no sé, Juli, pero vos sabés que acá, la verdad que no sé, debe haber mucha gente de provincia, me imagino, estoy hablando de las provincias Jujuy, Mendoza, Santa Fe, nosotros tenemos muchos alumnos de ahí, sí, y a mí me parece que en ciertas provincias, con todo respeto, hay otro tipo de estructura sobre la sexualidad y etcétera, etcétera. Me Re. parece, ¿eh? Cambia Ok, un montón sí, por sí. la trama social, cómo se No, sí, aborda sí, sí, esto. sí. Ok. Bien.
Escúchame, bueno, entonces le pregunto yo, que yo te No, si tengo alguien otra iba a duda. preguntar, si Para Candela iba a Francisca Bien, iba a preguntar. decir dale. algo. Francisca, dale. Dale, Nada, Francisca. nada, ninguna pregunta en especial, sino que hoy tuvimos la primera práctica en diversidad relacional, que Sí. también se debatió mucho, todas las estructuras y todo lo que, ¿no? Lo que traemos respecto a esto, hablar de lo que nos pasa, de las relaciones. Bueno, entonces como que estoy copada que hoy fue el día de todo esto, vamos y vamos. Pensar los vínculos. A darle. Bueno, y nada, eso, pero muchas gracias, pues la verdad que estuvo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Mm. Gracias. Escúchame, Juli, vos solés ir a laburar porque a veces agitas un poco el canal Dildótica a las marchas LGTB, ¿no? Sí. Ah, ¿Cuál es porque tenemos el Bulbarnés. claro, tenemos pero explica primero qué es el Bulbarnés y explica cuál es el laburo que haces en las marchas. Me olvidé de traer un Bulbarnés. Que el Bulbarnés era No, fundamental. chicos, imagínense que me sacaban un arnés con un campo profiláctico, lo que le faltaba a las policías era, ya me iban a ver un látigo y me metían presa por la duda. El bulbarnés es un invento de una chica argentina que se llama Mila, que creó un dispositivo. Si ven en Dildótica hay varias fotos y videos explicando. Es un arnés de elástico regulable que permite, tiene una botonera, como si fuera es como una tanga, y tiene una botonera acá arriba, a los costados y atrás, que permite desenrollar el campo profiláctico y proteger vulva y ano para prácticas sexuales por frotamiento y también sirve para penetración. Para mí fue súper revelador e interesante porque ellas lo crearon para sexo entre vulvas, por eso se llama vulvarnes, pero hoy estamos haciendo pruebas para poder emplearlo en penetración. Y esto es súper funcional para pacientes con disfunción eréctil, que al momento de ponerse el forro es el momento crítico donde más tensión tienen. No se imaginan, desde abrir el preservativo les genera miedo. Justo ayer un amigo colega me decía que el otro día llevó una caja de forros con el paciente y practicaron toda la sesión abrir preservativos. Y se reía porque me dice, yo agarré el preservativo para explicarle y no me abrió. Entonces fue como ahí una muestra en vivo de que puede fallar. Ujú. Ese momento de tensión, pudiendo ser la persona con vulva quien gestiona el cuidado, me parece súper novedoso y súper revelador. Ahora vamos a hacer una investigación de percepción de placer y satisfacción sexual con autogestión del método Barrera. Porque no es lo mismo que se ponga el preservativo, quien tiene pene y que dependa del pene, a El poder método, usarlo uno. el método Barrera. El método Barrera. Ok. ¿Qué es el método Exacto. Barrera? El Yo método pregunto. Barrera es el campo profiláctico, que en realidad Ah, hasta el momento no había nada para sostenerlo. O sea, si vos querías hacer el campo, lo tenías que sostener así sobre la piel. Imagínate frotarte, chupar, hacer cosas con las manos entre medio, prácticamente inviable. Entonces, el vulvarnés lo que hace es sostenerlo de manera segura para que no se mueva, no se rompa y poder tener ah, las manos libres. Y nada, más exploración. Y un poco en las marchas hago eso. Primero hablo con la gente a ver qué saben, qué quieren, qué preguntas tienen y un poco hacer divulgación de estas novedades, que la verdad que no se llegan a ver tanto. Yo no tengo tanto nivel de difusión en Dildótica como para llegar a tanta gente, aunque crece la comunidad de a poquito cuando le doy bola. Nada, me parece que acercárselo a gente que ni idea, no me va a conocer jamás, es fabuloso y las marchas son un buen momento. ¿Cómo es? bien. Dil. Ya acabo de poner, Dótica. Bueno, la dislexia avanza, viejo, con la edad. No me acabo grité. de poner el Instagram de Dildótica y de Juli en las redes. La pueden buscar. Primero la página es espectacular, ahí van a ver entrevistas que ella hace, todo eso, y también la pueden utilizar acá hay los terapeutas para supervisar, Mm. ¿no? O para derivar pacientes que Dudas, tienen preguntas, dudas, o preguntas, si necesitan derivaciones. material. Todo esto A después lo vamos a veces, subir a las redes de la escuela. Así que, nadie, ¿alguien tiene alguna pregunta que tenga ganas de hacer con el entusiasmo que los caracteriza? ¿Con esa alegría? La tía. Dale, tía. No, no, yo Tía, ¿qué opinas del Bulbernés?
y me impresiona, me parece fantástico. Aparte me parece re divertido que se llamen manos libres. Claro. Es que sí, imagínate coger con las manos ahí sosteniendo. ¿Cómo? Impresionante. Sí, sí. Inviable. Pero yo cojo poco. Ahora se coge poco, la verdad, ¿eh? Está Hay una difícil, baja. está difícil para todas las edades. Te digo que mi consultorio, sobre todo que tengo mujeres de entre 25 y Créeme 50, que están bastante en el horno, ¿eh? Sí, 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 Porque está complicado. se hartaron del Tinder, de todo este tipo de aplicaciones y entonces medio que están desmotivadas, ¿viste? Sí. Los varones también igual, ¿eh? Yo que atiendo muchos varones, siempre cargo a mis pacientes que los voy a hacer encontrarse, que los voy a poner uno Ah, adelante del otro para que se crucen y que tengan que charlar en la sala de espera a los que pueden llegar a machear. Eh, Juli, Después me ¿cuáles tengo que son los hacer cargo de prejuicios cada más problema. frecuentes que ves en el consultorio? Los prejuicios y mitos más frecuentes que aparecen en el consultorio. Los prejuicios, la que todos los pacientes de sexología me dicen es, quiero coger normal. claro. Mm. Esa me parece como la creencia más, ay, bueno, pero yo quiero coger normal, bueno, pero yo quiero ¿Y qué coger es normal. normal? Y es como, claro, y es como que, ¿viste coger a otros? Porque lo que pasa con la sexualidad es que es algo que como queda en la intimidad, y está bien que sea así, em, solo nos nutrimos de relatos. Cuando hablamos de comunicación asertiva sexual, siempre lo que decimos es, nosotros tenemos modelos de comunicación. Podemos ver cómo personas que sean referentes para nosotros resuelven problemas, hacen pedidos, rechazan. Ahora, en la comunicación sexual no tenemos modelos. Primero porque el porno no es un modelo y porque después no tenemos representaciones de sexualidad. Las escenas sexuales de las películas románticas no son un claro ejemplo de lo que sucede en la práctica. Las de terror tampoco. Digo, no vemos cómo es la sexualidad de otros. Entonces, lo que es normal es lo que se nos forma a través de los relatos y las narrativas de las personas con las que hablamos de sexo. Y ahí una parva de prejuicios de la tengo que tener grande, la tengo que tener fina, la tengo que tener qué así, bien. tengo que estar depilada, tengo como empiezan a aparecer un montón de condicionantes de belleza aplicadas a la sexualidad que aturden. Juli, sos Yo, genial, te quiero mucho, gracias por haber venido a la escuela. bueno, Espectacular, aprendimos un montón, me di cuenta que no sé un carajo de sexología, me enseñás un montón. Y bueno, lo que me gustaría es que si no hay ningún tipo de preguntas, nos desmuteamos y le damos un fuerte aplauso a la Excelente. Malintopi. Sí, Ah, espectacular. Me bueno. encantó. La pueden ay, qué encontrar bien. en redes, recomiéndenla, derívenla, supervisen con ella. Estamos hablando de la número 1 en sexología, lo que pasa que denle Después tiempo. es... Se van a Denme acordar, se van a tiempo, acordar, denme tiempo que tengo otro. se van a acordar de haber escuchado esta charla. Yo ya la sigo. Bueno, bueno, Muy bien, Gracias, vas a la tener más tía. seguidores, ¿sí? Y Vamos. No esperen mucho de mí estas semanas. esta charla la vamos a viralizar ¿Cómo va de ahí el YouTube. congreso? Me invitaron y no fui, che. Ah, Estuvo ¿cómo estuvo? divertido, ¿eh? Ah, Aparte de sí. adicciones, justo. Por eso, me invitaron Conductas para. compulsivas y adicciones. Sí, me Muy invitaron para interesante, una mesa de adicción y no muy fui. interesante. La verdad que está copado. Para mí venir a APSA es un poco de joda, porque siempre Sí, Como por poner corresponde. plata. casualmente no fui porque no sé si me iba a ir de joda, pero es espectacular. Las noches con los Los psiquiatras, congresos son más sí. para la joda que Nah, para pero lo ahí real. está la cantidad de pastillas que tenés, papá. Claro, olvidate. A mí me pagaban por Hacen un unos juguetes. congreso, el que me invitó a hacer un congreso de adicciones, ustedes. Escúchame, Claro. yo de mi parte me pareció espectacular, sos fantástica, divina, y bueno, vamos a Gracias. difundirlo en la escuela y un beso grande. Bueno, Te hace. gracias por el Grande. espacio. Gracias, Sergi, No, gracias a vos, gracias por a Chau, vos. tenerme en chau. cuenta. Un beso. Este, un beso grande. Chau, chau. Chau Chau, a chau. todos. Chao, Chao, chao. Gracias, gracias. Juli. No Gracias. cambies.